a contarles que nos faltó la introducción con Jorge, y este programa es un programa social de INDAP, financiado por el gobierno regional, ejecutado por INDAP. Dura 3 años, estamos trabajando con más de 100 agricultores, desde Lago Verde hasta Villa O'Higgins, y estamos haciendo esta sesión de seminarios para los que recién se están integrando. Esta es la tercera sesión de del primer seminario virtual. Y ahora vamos a darle el paso a Abel González. Él es ingeniero agrónomo, magíster en gestión agropecuaria en especialidad de agricultura de la Universidad de la Frontera. Es investigador de línea Carillanca. Ha trabajado más de 15 años en proyectos asociados a arándanos y actualmente se desempeña como director alterno de proyecto Paquete Tecnológico del Manejo de Post-Cosecha de Nuevas Variedades de Recambio de Arándanos. Pueden hacer sus preguntas al final de la presentación y ahí Jorge se las dará a Abel. Adelante, Abel. A ver cómo estamos. Esperemos que no tengamos problemas. Habíamos quedado con una pequeña parte de POA de la clase anterior. Así que, no sé, me dicen ustedes si son... Dejamos 15 minutos para no cerrar el tema. Dale. Voy a contarles que vamos a tener, perdona, un paréntesis, vamos a tener el seminario número 2, que vamos a tener otras 3 sesiones, pero eso va a partir, no hemos definido el día, pero vamos a tener una semana de vacaciones, como quien dice. O sea, nosotros seguimos trabajando para después retomar y les vamos a informar porque vamos a hacer un cambio ahí en el día. Pero así que si quieren temita, podemos repasarlo en la próxima clase. Adelante. ¿Sigo con el tema POA entonces o lo vemos después? ¿Quieres cerrarlo? ¿Alguna cosita puntual que te quede? Sí, unos 10 minutos yo creo. Ya, adelante. ¿Se está presentando o no? Se ve perfecto. Ya, perfecto. En la sesión anterior habíamos hablado de las estructuras de la planta. Bueno, antes que todo, buenos días a todos los que están presenciando el seminario. Se supone que en este horario iba Nelson, pero tuvo algunos problemas técnicos, así que vamos a esperar que lo solucione. Yo les quiero hablar de la poda de producción. ¿Ya? Y en general el arándano es una especie bien particular porque tiende normalmente a sobrecargar fruta. No tiene esta capacidad que tienen los frutales de autorregular su carga, o sea, no tiene caídas naturales de frutos. Por lo tanto, si nosotros no hacemos este manejo de poda de producción, la planta tiende a sobreproducir fruta, pero de calibre muy pequeño, de muy mala calidad, y empieza a disminuir el vigor de las plantas. Por lo tanto, es una actividad súper importante, súper necesaria y es anual. Ya se tiene que hacer todos los años. El único mecanismo natural de atenuación de carga que tiene el arándano es la reducción del calibre y como les decía, eso al minuto de que nosotros no podemos, vamos a tener una reducción del crecimiento de brote, menos emisión de brotes basales y ramillas cargadoras de menor longitud, lo que significa en definitiva que en el largo plazo la producción tiende a disminuir pero significativamente. ¿Qué es lo que es la poda de producción? El raleo de yemas reproductivas que permita obtener una relación de equilibrio entre el número y peso de fruto. Muy importante mantener un equilibrio entre el crecimiento vegetativo y la producción de fruta. Siempre asegurar la penetración de luz al interior de la planta, en todos los frutales, que ingrese luz al interior de la planta, al interior de la copa, es fundamental para la producción. ¿Ya? Y en definitiva reduce el crecimiento vegetativo total, una práctica de poda, pero incrementa el largo de brote y favorece el tamaño de los frutos. La primera actividad cuando nosotros ya tenemos un huerto establecido, que es una poda gruesa, que es una poda de rejuvenecimiento, ¿ya? Que es como la primera actividad que uno tiene que hacer y cuando uno se plantea una faena de poda en un huerto, no necesariamente se tienen que hacer todas las prácticas de poda al mismo tiempo, sino que lo que se hace es que se hacen las podas gruesas primero, o sea, una persona o el que esté encargado de hacer el trabajo hace primero la poda gruesa y después hace la poda fina. Por eso lo voy a plantear así.
Esta es una poda de aclareo de caña, fíjense, ahí está el corte que se hace, muy importante, sellar con pasta poda estos cortes porque son cortes gruesos que al minuto de hacer el corte promueve la entrada de enfermedades, por lo tanto hay que sellar estos cortes. A ver, perdón, se ve de nuevo el cuadrito gris, ese que está tapando a línea abajo. Ah, ¿se ve este? Ese, sí. Y, guau. Puedes sacar, ¿no? Para que después no moleste. Espérame, Es un detallito. Ahí, aprieta y salió. ¿ahora? Ahí. Sí, ahí sí. Ya, perfecto. Normalmente los agricultores tienden a hacer muy poco esta práctica de poda y eso significa que van envejeciendo su huerto. Ya nosotros es una de las grandes temas para los arandaneros que por no perder fruta, lo que hablábamos, empieza a envejecer el huerto y empieza a engrosar estas cañas, pero estas cañas cada vez son menos productivas. Por lo tanto, es una actividad tremendamente importante. Cuando nosotros vemos los brotes basales, hay algunos que tienen 3, 4, 5, hasta 8 años, y cuando ya vemos que el color no es que a través del color no es posible diferenciar los crecimientos, la edad de estas cañas. Por lo tanto, una de las formas es el diámetro de las cañas. ¿Ya? Nosotros cuando tenemos diámetros sobre 2 centímetros, ¿ya? Cuando uno puede ponerle un pie de metro y medir el diámetro, es posible saber cuál es la edad que tiene la caña. Entonces, sobre 2 centímetros son cañas viejas que tienen más de 4 años y esas eventualmente hay que extirparlas, hay que ralearlas a piso. Un poco la recomendación de POA, cañas nuevas de un año un 30%, cañas de jóvenes de 2 a 3 años hay que tener aproximadamente una proporción de 40% y cañas viejas 30%. Todo lo que sea cañas muy viejas, mayores a 5 años, hay que eliminarlas. Esa es la práctica de POA. Por lo tanto, uno tiene que mantener un equilibrio entre cañas nuevas, jóvenes y viejas. Aquí les quiero mostrar un gráfico que me interesa que puedan ver el color rojo, las cañas viejas, que son distintos predios donde nos damos cuenta de que en general se ven mucho más colores rojos que verdes, que son cañas jóvenes. Y eso está dando cuenta de que los huertos, en la medida que no se podan, se van envejeciendo y va cayendo la productividad. Una vez que se realizó esta poda más gruesa, que es una labor, ¿ya? La idea es hacer ya una poda más de detalle, que es una poda más fina. Y aquí, en el fondo, lo que hay que hacer es el despunte de ramillas que produjeron el año anterior. Esa es la primera poda que hay que hacer. O sea, todas las ramillas que de primer año que produjeron en el ápice se despuntan para dar origen a la producción de los laterales de segundo año. Y también esta poda de detalle nos permite, en definitiva, controlar la altura de la planta, también mantener, por ejemplo, fíjense aquí tenemos una caña o un brote basal de primer año, donde uno lo despunta más bajo para que promover la inducción de brotes laterales y darle la forma de vaso. Todos los crecimientos que estén ya se supone que en este periodo ya deberíamos haber hecho una poda de la primera poda y deberíamos ya haber abierto mucho más el arbusto con estas cañas viejas. Por lo tanto, uno en esta medida va regulando la altura de la planta, va regulando la abertura de la planta con el fin de poder maximizar la entrada de luz y eso significa, en definitiva, más fruta. Aquí algunos ejemplos, es muy difícil con fotos poder enseñar una práctica de poda, pero me quedo con esos grandes detalles. Les voy a mostrar un par de fotos del antes y el después de una poda. Esta es una Legacy de 6 años que tenía 1970 yemas. Se cuentan las yemas previo a la poda para saber cuánto es la carga frutal que tiene. Y aquí está el después. Fíjense, le botamos 634 yemas y la producción potencial de este huerto sigue siendo 20.000 kilos. Por lo tanto, el mensaje que hay aquí es que no hay que tener miedo a podar. Aquí tenemos un huerto de Elliot, de la Unión, que era un huerto de 25 años. Fíjense, estas cañas están ultra envejecidas, ¿ya?
demasiada fruta. Esto cuando se llena de hojas, cuando el árbol se viste, la entrada de luz es bastante limitada en esta zona, por lo tanto aquí prácticamente no hay fruta, por lo tanto es necesario hacer esta práctica de poda para poder ir abriendo el árbol y que se vaya rejuveneciendo y haciendo renovación de frutos. Este es el después, fíjense, el antes, el después. El agricultor insistía en no podar mucho porque eso significaba una caída de rendimiento. No nos dejó cortar estas ramas, deberían haber salido todas estas más gruesas, pero estas también tenían algo de fruta. Aquí hay una brillita de perquenco, fíjense, este es el antes, aquí está el después. Eso es lo que se debe hacer. El agricultor está con dolor de guata por toda la cantidad de fruta, pero al final, cuando le contamos las yemas reproductivas, tenían 17.500 kilos por hectárea. Otra práctica interesante y que se las puse acá es la poda en verde y que es una poda de primavera-verano. Lo que busca es inducir la formación de brotes laterales y estos brotes laterales inducen. ¿Cuál es la idea? La idea es que si nosotros tenemos esta planta y no la podamos, vamos a tener frutos solo en la parte apical, en el tercio superior, vamos a tener fruta solamente aquí. Si hacemos poda, nosotros vamos a inducir el crecimiento de 3 laterales y vamos a tener fruta en 3 partes. Entonces, en definitiva, en la misma temporada, multiplicar el crecimiento. Esta es una práctica de poda muy importante para la zona centro-sur, pero no es una práctica de poda que yo crea que la podamos recomendar para la zona de C, porque esto depende de la temperatura y depende del vigor de la planta. Entonces, probablemente en la zona de Aysén nosotros no vamos a tener la temperatura para hacer una poda en diciembre, enero, y que desde enero a marzo se puedan formar estos brotes e inducir para que produzcan fruta a la misma temporada. Pero es una práctica de poda habitual en aquellas zonas donde la temperatura nos acompaña. Eso era un poco lo que me quedaba de la poda de producción, así que ahora vamos a entrar en materia en línea con las plagas y enfermedades para darle continuidad al seminario. Como decía Marina, es bien difícil hacer una presentación de plagas y enfermedades en tan corto tiempo, entonces uno tiene que jugársela de alguna manera a hacer un listado de un inventario de enfermedades y plagas, y eso te reduce a poder hablar poquito de las estrategias de control. Entonces, cuando preparé la presentación, me planteé, como iban a haber varias presentaciones en relación al mismo tema, mi idea fue hablar de la principal enfermedad de arándano y la principal plaga en arándano, y este denominador de decir la principal es la que más afecta en términos de calidad a la fruta. Por lo tanto, a mí me interesó hablar de una enfermedad y una plaga, que son las más importantes, que tienen mayor efecto, una sobre el rendimiento y sobre el futuro del huerto, y lo otro sobre la calidad en post cosecha, que determina la rentabilidad del cultivo. Entonces preferí hacer poco, pero ahondar un poquito más en las prácticas de manejo, que creo yo que igual van a ser importantes para las prácticas de control y manejo de la enfermedad para los otros cultivos. Voy a hablar de Botrytis cinerea, ya vamos a hablar de voy a presentar ahora la descripción de la enfermedad y su importancia, cuáles son los factores predisponentes. Me voy a ahondar harto en las estrategias de control, en los criterios de la selección de los fungicidas para la construcción de un buen programa, que esto igual va a servir para frambuesa probablemente, y también para murta puede ser, experiencias prácticas de algunos productores y programas de manejo de botrytis. Vamos a analizar algunos programas y vamos a ver las fortalezas y debilidades de ese programa. En la segunda parte voy a hablar de las plagas subterráneas, fundamentalmente la plaga burrito, que creo yo que es una de las plagas que igual va a ser de mucha importancia para aquellos productores que quieran entrar en el tema de los arándanos. Se los presento. Esta es la enfermedad Botrytis cinerea, un hongo fitopatógeno causante de una enfermedad que se llama pudrición gris. Fíjense, estas son las hifas de los hongos, ¿ya? A ver, perdona, ¿Sí? no se está.
No se ¿No ve se la ve? presentación, a ver. A ver, veamos si se ve ahora. Veamos ahora, a ver. ¿Por ahí? Ahí sí estamos. Eso, ahí sí. Ahí Ahí. está perfecto. No sé, por alguna razón se cae, así que si se cae me avisan nomás. ¿Ya? Bueno, en general ahí está la etimología, el racimo de uvas. Lo principal es el color ceniza, ¿ya? Y esta es una enfermedad que la planta se infecta o sea, la enfermedad se disemina en la planta, pero después la enfermedad se traduce en post cosecha. Y como arándano, el 80 al 90% de la fruta se comercializa para fresco, este es un factor de calidad que es tremendamente importante, porque si un clan llega con un nido de botrytis, esta es una causa de rechazo, lo que causa y ha causado al país enormes pérdidas económicas. Por lo tanto, es muy importante poder trabajar con esta enfermedad bien, porque como les contaba yo, la fruta en fresco se transporta entre 30 días para llegar a Estados Unidos, recién para llegar a consolidar en el barco, y puede demorar hasta 10 días que esté en la góndola del supermercado, y en China ni hablar. O sea, tenemos periodos de viaje de 45, 55 hasta 60 días. Por lo tanto, nosotros mantener la fruta que no se la enfermedad no se dé a conocer, digamos, se muestre, es muy importante. Algunas características de la botrytis: pudrición gris, lo que decía Marina, es muy polífaga, o sea, está prácticamente en todos los frutales, ¿ya? Es la enfermedad más frecuente y distribuida en el mundo, afecta a frutales, hortalizas, ornamentales, cultivos anuales, ¿ya? Es una enfermedad muy común en los invernaderos, y si vamos a trabajar bajo sistemas protegidos va a ser el gran desafío para la zona, ¿ya? Es el hongo más frecuente en post cosecha, ¿ya? Y la principal causa de rechazo de los productos exportados. Nuevamente una foto para que puedan tener claridad de lo que llega a destino cuando nosotros no hacemos una estrategia de control adecuado. Algunos comentarios importantes: para arándanos, botrytis es la principal problema sanitario de la fruta. La enfermedad se produce por una combinación de inóculo, tejido susceptible y clima favorable, triángulo de la enfermedad, digamos. Hay siempre inóculo de botrytis, todas las temporadas hay el inóculo. Hay algunas variedades más susceptibles que otras, que lo vamos a ver también. Las lluvias son las principales condiciones climáticas para el inicio de la enfermedad. Este es un gran tips, más aún en la zona que cuando hicimos la caracterización edafoclimática de la zona, cuando vimos que habían precipitaciones de 1500, 1800 hasta 2200 milímetros al año, botrytis va a ser el problema. La floración es el periodo más crítico para el control. Y aquí vamos a hablar largamente de cómo se comporta la fenología de la floración en las distintas variedades y cómo vamos a plantear una estrategia de control. El control pasa por coordinar el tipo de fungicida, ¿ya? ¿Qué productos, qué ingredientes activos vamos a elegir durante la temporada? ¿Cuál es su tiempo de efectividad y la oportunidad de aplicación? ¿Ya? Porque los vamos a usar fundamentalmente en periodos que combinan con precipitaciones, altas temperaturas, donde entrar a hacer aplicación en el huerto es complicado. Por lo tanto hay todo un tema logístico que resolver, ¿ya? Y los principales defectos en el manejo de la enfermedad son la mala selección de fungicidas, que lo vamos a mostrar más adelante. Es muy importante tener claridad de cada uno de los productos, cuándo deben aplicarlos, cuál es su residualidad, cuánto tiempo de protección tiene la planta, cuándo aplicarlos, ya, y cómo aplicarlos. Un poco el ciclo de la enfermedad: es una enfermedad que parte en primavera con temperaturas de 15 a 25 grados, son las temperaturas más adecuadas que promueven el desarrollo de la enfermedad. Aquí tenemos la estructura, que es un conidióforo, que es un racimo de uva que tiene millones de conidias que se
dispersan o que se transportan a través del viento y la lluvia y que llegan a la planta, fundamentalmente a las flores, y estas conillas provocan una infección y nuevamente se forma esta estructura generando exponencialmente millones y millones de conillas que fundamentalmente van haciendo que la enfermedad avance, pero exponencialmente muy rápido, muy rápido. ¿Cuáles son las condiciones ambientales favorables para el desarrollo de la enfermedad? Lo que yo les decía, fíjense, óptimo crecimiento y esporulación entre 15 y 25 grados, son temperaturas altas. Nosotros cuando hicimos el análisis de la zona veíamos que estas temperaturas las logramos fundamentalmente en diciembre, enero y febrero, pero también en la zona de Aysén estamos promoviendo el uso de variedades de media y de estaciones más tardías, por lo tanto sus floraciones son más tardías, porque estamos tratando de evitar el riesgo de helada. Estamos también tratando de promover el uso de protectores, de capillas o de túneles, lo que significa que el incremento de la temperatura va a hacer que nosotros podamos estar en las condiciones de crecimiento y esporulación de la enfermedad, humedades óptimas, 90 y 100% por al menos 15 horas, velocidad del viento menor a 25 kilómetros por hora, y hay una ley que es muy importante y que es súper práctica, que es la del 15-15. La germinación del hongo o de la espora ocurre con un follaje mojado por al menos 15 horas, o sea, una lluvia, 15 horas post lluvia, que el follaje esté mojado y la temperatura sobre 15 grados Celsius, es fijo de que la enfermedad se va a manifestar en la planta. Algo comentaba Marina respecto a los factores que predisponen la enfermedad: dosis excesiva de nitrógeno, hay que tener mucho cuidado con los tejidos tiernos, plantaciones en alta densidad, uso de variedades de floración prolongada, que lo vamos a ver, y daño por viento y heladas. Dentro de la estrategia de control, y aquí nos vamos a detener harto tiempo, de botrytis en arándano, hay una estrategia que ya está muy clara, que son las aplicaciones críticas, ya que son a calendario, ya que están durante toda la floración del arándano, y están las aplicaciones a condición, que después de la floración y la maduración entre cuaja y maduración de frutos se hacen a condición. Es decir, cuando tenemos condiciones de 15 horas del follaje mojado y 15 grados de temperatura, es inevitable hacer aplicaciones de fungicidas para evitar botrytis en los frutos. Después en post cosecha. Por lo tanto, la estrategia para el control de botrytis son aplicaciones a calendario durante la floración y aplicaciones a condición ya durante cuaja hasta madurez de fruto. Las aplicaciones a condición serán efectuadas desde cuaja hasta cosecha, siempre que se presenten las condiciones climáticas adversas para el desarrollo del fruto. O sea, si no tenemos las condiciones, no tenemos precipitaciones, no tenemos el rocío o no tenemos el huerto húmedo con exceso de humedad y no tenemos más de 15 grados, no vamos a hacer las aplicaciones. En el fondo se considera follaje mojado cuando agitar la planta se observa caída de agua. Es decir, ese es el indicador. Nosotros al minuto de mover la planta y vemos que hay caída de agua, o al pasar la mano por dentro de la planta esta queda mojada, significa que tenemos condiciones. Después, 15 horas después de una lluvia, significa que tenemos condiciones para hacer la aplicación. Algunas fotos que dan cuenta de la estructura reproductiva, que es lo que hablábamos. Aquí están los conidóferos que tienen las conillas. Fíjense dónde se ubican, fundamentalmente los restos florales. Aquí el viento empieza a soplar y estas empiezan a diseminar las esporas, como le decían, que es una nube de conillas que se va transmitiendo de planta a planta, de cuartel a cuartel, y se va diseminando por superficie extremadamente grande, digamos. Aquí tenemos restos folares, fundamentalmente de restos de corola que no se cerraron bien. Ahí es donde se le gusta mucho más, tiene las condiciones propicias el hongo para reproducirse.
Fíjense, aquí estos son frutos mojados después de una lluvia. Aquí te dan las condiciones propicias, fundamentalmente estos frutos que tienen una alta concentración de azúcar. Ya estamos en maduración de fruto, en la última etapa de cosecha. Es aquí donde el hongo tiene las condiciones súper adecuadas para poder inocular la planta. Restos florales nuevamente. Dentro de los criterios de la selección de productos botriticidas tenemos restricciones de tolerancia y carencia según el destino. O sea, para poder elegir bien un producto tenemos que saber cuál es la tolerancia que tiene el mercado y cuál es la carencia, cuántos días antes de cosechar la fruta nosotros tenemos para aplicar el producto. Se cayó la Tenemos que presentación, saber Abel, cuál es el espectro. discúlpame. Abel, disculpa, se cayó la presentación. Por favor. A ver si ahora... Nosotros aquí lo estábamos viendo. Ahí sí. El cuadrito, a ver. Eso, perfecto. Gracias. ¿Ahora sí? Le está hablando del espectro y modo de acción de los fungicidas. Si es un fungicida de contacto sistémico, no solo la diferencia entre uno y el otro, un fungicida de contacto donde llega la gota de agua con fungicida, protege, en cambio sistémico ingresa al torrente transpiratorio de la planta, se mete dentro de la célula, por lo tanto tiene una acción mucho más profunda de prevención de la enfermedad. También hay una gran diferencia en el precio de uno y otro. Vamos a ver igual un listado bien interesante. Importante la rotación de ingredientes activos para prevenir la resistencia, un temazo, ¿ya? Y el correcto cubrimiento y dosificación al momento de la aplicación. Lo primero, que hablábamos de las restricciones y tolerancia y carencia según el destino. Aquí hay una ficha que ASOEX la tiene que actualizar todos los años con todos los mercados que eventualmente va la fruta, y aquí nos va dando el límite máximo de residuos que tolera el fruto y el número de días de carencia por mercado. Solamente para mostrar que esta es una ficha que se actualiza normalmente en julio, agosto de todos los años, y las exportadoras le dicen a los agricultores cuáles son los productos que pueden o no aplicar para prevenir la botritis. Aquí también les voy a dejar un listado para cuando revisen la presentación de cuáles son los botriticidas que están disponibles en el mercado, cuáles son las carencias, ya dependiendo del mercado, los espectros de control y el momento de aplicación. Este es un cuadro bien difícil de construir, parece fácil, pero no lo es. Y aquí está el modo de acción que tienen los fungicidas, ¿ya? Y el espectro de control. No es la idea analizarlo en detalle aquí, pero es una herramienta que van a tener que necesitar en algún minuto para saber qué productos aplicar. Aquí tenemos para caída de pétalos a cuaja, ya tenemos fungicidas un poco más naturales porque ya no estamos acercando a la cosecha, por lo tanto las carencias son muy importantes. Tener periodos exentos de carencias son importantes para no tener problemas de residuos en fruta, que eso sí que sería extremadamente peligroso para llegar a un mercado con algún tipo de residuo no permitido. Aquí tenemos extractos de cítricos, aquí tenemos los productos, bacilos subtilis, sulfato de cobre pentihidratado, boscalip. Estos son productos bastante más verdes y que son muy importantes, pero que tienen también algunas debilidades, como lo vamos a ver. Les voy a mostrar los monitoreos de la estrategia de control de botritis. Les voy a mostrar una experiencia que tuvimos con agricultores donde estuvimos evaluando cómo hacían sus aplicaciones, cuántas aplicaciones hacían y cuántas debían hacer, y cuántos lo hacían bien, cuántos no lo hacían bien, etc. Vamos a ver las infecciones en flor, y a mí me interesa mucho este cuadro, porque dependiendo de la variedad vamos a tener los días de floración. Y de la ubicación, fíjense, aquí estamos en la Araucanía, tenemos el secano interior, que es una zona un poco más calurosa. Fíjense que la Duke tiene 63 días de floración, por lo tanto, si el producto tiene un efecto de resguardo de 15 días, tendría que hacer al menos 4 aplicaciones en floración.
Si estamos aquí en el Valle Central, fíjense, para la misma Duke hay 77 días de floración, por lo tanto, depende de la zona donde nos ubiquemos, tenemos que tener claro cuántos días de floración y el número de aplicaciones. O sea, una Duke en el secano interior requiere 4 aplicaciones, una Duke en el Valle Central requiere 5 aplicaciones. Fíjense la Legacy, en el Valle Central tiene 98 días de floración con 7 aplicaciones y en precordillera 77 días se extiende el periodo de floración y requiere 6 aplicaciones. Brillita, en el Valle Central 77 días con 5 y en precordillera, fíjense en Brillita, 91 días, o sea, prácticamente 3 meses, como es escalonada la floración, el periodo de susceptibilidad que es extremadamente largo, o sea, 90 días en floración es tremendamente alto. Y ahí un poco lo que hablábamos de la elección de las variedades, o sea, que las variedades sean más concentradas es tremendamente importante. Evaluamos a los agricultores y le decíamos, mire, de acuerdo al calendario de floración que tienen sus huertos, vamos a ver cuántas aplicaciones se deben hacer. Por ejemplo, un agricultor que se encontraba en la precordillera debería hacer 6 aplicaciones y ponderaba un 100%. Y después fuimos a ver cuánto hacían en la realidad. Ahora les voy a mostrar cuáles fueron los resultados, cómo es la presencia de hongos en los distintos tiempos de evaluación. Este gráfico en azul da cuenta de que una de las variedades más susceptibles a la enfermedad es brillita, ¿ya? Por lo tanto, todos los que quieran establecer brillita, dijimos que era una excelente variedad, muy productiva, pero muy sensible a botrytis. Es la más sensible de todas, fíjense, Duke, Elliott y Legacy, bastante lejos de esto, por lo tanto, aquí es donde hay que extremar las medidas de precaución para el control de la enfermedad. Un poco cuáles eran las condiciones climáticas. Fíjense, en el Valle Central tuvimos 18 eventos de precipitaciones, 8 aquí, una zona mucho más cálida, 17, muy clarito con la cantidad de lluvias que hay que tener, lo vamos a ver un poquito más adelante ya con un ejemplo más práctico. Aquí tenemos a los agricultores que evaluamos. Fíjense, esta Agrícola Santa Catalina, por ejemplo, nosotros le recomendamos 5 aplicaciones, hizo 5 aplicaciones. Su 100% de cumplimiento, cuando evaluamos la fruta tenía un 3% de micelio a los 30 días de conservado en cámara. O sea, se hizo la pega y se chequeó que estaba bien. Importante, por ejemplo, el roble, que se le recomendaron 5 aplicaciones, no hizo ninguna, el porcentaje de cumplimiento fue 0 y tuvo 25% de botrytis. O sea, con 25% de botrytis en una partida, eso es una causa de rechazo prácticamente de todo un lote. O sea, si hay un clamshell que tiene botrytis, todo el lote se rechaza. O sea, si una fruta que podría costar $6, inmediatamente pasa a costar 0. No tiene valor. ¿Ya? Incluso hay algunas exportadoras que ponderan negativo cuando tenemos ese nivel de botrytis. Así de importante es la enfermedad. Les voy a mostrar 2 estudios de caso para que veamos cómo hay que ver la elección de los fungicidas. Aquí tenemos un productor A de Los Ríos, que es de variedad brillita, tiene un periodo de días críticos de 98 días en floración. Protegió 78 días, tuvo 20 días sin protección, ya hizo un 75% de cumplimiento, el porcentaje no resguardo fue un 20% en la categoría de protección media y tuvo una incidencia de micelio alta. No quiero que se asusten con el gráfico, solamente les quiero mostrar aquí que este gráfico da cuenta, las barras azules muestran cómo precipitó. Ya, aquí están las precipitaciones, fíjense la cantidad de precipitaciones, de días que hubo precipitaciones en la etapa de floración, muchas, fíjense, inicio de floración, mucha lluvia, después plena floración, harta lluvia y término de floración, mucha lluvia. En estos momentos, cuando hablábamos de las condiciones predisponentes de la enfermedad, decíamos, agua libre, que la planta esté mojada por 15 horas, cuando la temperatura sube a más de 15 grados, fíjense, aquí están los 15 grados y aquí está la línea de temperatura, estamos prácticamente siempre sobre los 15 grados de promedio, por lo tanto se están dando las condiciones para la enfermedad. ¿Qué es lo que hizo el agricultor? Hizo 4 aplicaciones, que son las líneas verdes, ya, 1, 2, 3, 4. La primera aplicación la hizo el 9 de septiembre, aquí, ya,
Por lo tanto, el periodo que estuvo en inicio de floración estuvo totalmente descubierto. O sea, aquí hizo la aplicación tarde y además dejó un periodo donde estaba lleno de precipitaciones con todas las condiciones medioambientales para que se desencadene la enfermedad. ¿Ya? Después dejó este periodo, la segunda aplicación, fíjense, el producto es Captan, que tiene una un periodo de resguardo de 7 días, que es desde aquí hasta aquí, y después hizo la segunda aplicación el 25 de septiembre, acá. O sea, nuevamente tiene un vacío donde no hizo aplicaciones y donde nuevamente se dan, fíjense las temperaturas que hubieron esos días. Hubieron temperatura y precipitaciones, lo que significa que en este momento hay un momento de no resguardo, que no está resguardado por botryticida, lo que significa que la enfermedad, lo más seguro es que se va a desencadenar aquí. Todas estas zonas donde no están las flechas son las zonas donde no está protegido el huerto. Por lo tanto, hacer 4 aplicaciones en una variedad que tiene 90 días con un producto que tiene una residualidad de 7 es bastante un muy mal programa, digamos, y que está buscando el ahorro, pero finalmente ese ahorro se va a traducir en que el valor de su fruta va a estar en 0 probablemente cuando llegue a destino. Este cuadrito es súper bueno, súper interesante, les va a servir mucho. Lo confeccionó Andrés cuando estuvimos trabajando en este proyecto de CropCheck con los agricultores. Y aquí habla un poco de, fíjense, de cada una de las moléculas de fungicida. Y aquí hace la diferencia entre contacto y sistémico. Fíjense que los sistémicos son súper pocos y son súper caros, pero son de alta efectividad y tienen periodos de protección de 12 a 14 días. Ya, a diferencia de los productos de contacto, como el Captan, por ejemplo, que habíamos, que solamente tiene un periodo de resguardo de 7 días con una efectividad más o menos baja. ¿Ya? Y aquí también están las épocas de aplicación: invierno, en maduración de frutos y en floración. Este es el cuadro que nosotros tenemos que manejar al dedillo para poder establecer un programa de manejo de botrytis en floración. Aquí el estudio caso 2, este es una categoría de protección alto, aquí se hicieron muchas aplicaciones. También tenía un periodo de floración de 98 días, hizo de los 98 días, 84 días, tuvo protegido el huerto con fungicida, solo 15 días de protección, 75% del punto de chequeo, porcentaje sin protección 14%, ya incidencia de micelio 9% baja. O sea, ya aquí tenemos una estrategia un poco más eficiente, aunque no 100%. Fíjense, hizo aplicación de Comet, Cocide, Indar, DM31, un producto que no se recomienda para botrytis, la aplicó igual, Captan y Belis al final. Fíjense que hizo la primera aplicación el 25 de agosto y la floración partió el 1 de septiembre. O sea, hizo una aplicación 5 días antes de iniciar la floración, lo que no es correcto. O sea, se tiene que hacer durante el periodo de floración. En inicio de floración hizo la aplicación de Comet y Cocide, que tampoco es un fungicida que se recomienda. Es el Cocide hidróxido de cobre, no es para botrytis, por lo tanto también mal elegido el producto. Por lo tanto, aquí el periodo de protección que tuvo fue solamente este periodo. Después, fíjense aquí, el incremento de las temperaturas súper alta, un periodo de protección largo, etc. Por lo tanto, lo que les quiero decir en general es que no porque un agricultor haya hecho 6 o 5 o 6 aplicaciones, estas aplicaciones fueron las correctas. Hay que entrar un poco más en detalle y ver qué producto eligió, cuánta residualidad tiene esto, ¿ya? ¿Qué tipo de protección? ¿Cuál fue la época que aplicó? ¿Ya? Por lo tanto, no es solamente decirle la recomendación o que el agricultor tome la decisión de aplicar 6 veces el mismo producto, no es así. Es un tema un poco más complejo que eso, ¿ya? ¿Sí? Que como que me siento solo. ¿Aló? No. Sí, dale. Llevan 35 minutos, quedan 10 minutos. Ya, 10 minutitos, si me paso, creo que me puedo pasar unos 5 minutitos.
Voy a hablar de un tema súper importante que manejo integrado de plagas subterráneas en arándano. Voy a hablar de un poco de la metodología de manejo integrado de plagas, cuáles son las claves para el diseño de una estrategia de control, cuáles serían las tácticas de control y alguna experiencia en campo. Es muy importante que en este tema del manejo de plagas, el manejo integrado de plagas, nosotros hacemos esta estrategia MIP para tratar de evitar al máximo, pero al máximo, y es un poco lo que hablaba Marina adelante con el tema de la rotación de cultivos y del tiempo que puede estar un huerto, y más aún en la zona prístina que ustedes viven, el uso de insecticidas, ¿ya? Tratar de mantener esa condición prístina es realmente el gran valor que tiene su zona. Por lo tanto, más allá de entrar con una batería de productos de insecticida y cómo se aplican, mi idea fue decirles, miren, sabe que hay estrategias antes que son muy efectivas y que hacen que el uso, la cantidad de pesticidas que nosotros usemos sea muy racional. No estoy diciendo que no apliquen pesticidas, pero sí estoy diciendo que hay que hacerlo en forma racional y en función de una estrategia. ¿Ya? Por eso es que es muy importante cuando nosotros hacemos fruticultura tener conocimiento de que uno hace un manejo integrado de plagas, que aquí les voy a dejar la definición, que es bien bonita y que dice que emplea todos los procedimientos aceptables, o sea, todas las prácticas de manejo, desde el punto de vista económico, ecológico y toxicológico. ¿Para qué? Para mantener las poblaciones de organismos nocivos, o sea, plagas y enfermedades, por debajo de un umbral económico que no nos causen un daño económico, aprovechando en la mayor medida posible los factores naturales que limitan la propagación de dicho organismo. O sea, eso es en general la definición. ¿Cómo armamos una estrategia bajando un poquito más a la realidad? Bueno, es lo que hemos estado haciendo en este seminario. Creo que es de mucho valor que primero los agricultores conozcan la plaga, conozcan el enemigo, sepan cuál es su hábito de crecimiento, su ciclo de vida. Es muy importante porque en función de ello vamos a hacer mejores estrategias de control, estrategias de monitoreo de plaga. En fruticultura es fundamental saber hacer buen monitoreo al interior de los huertos, dimensionar en términos espaciales el desarrollo y potencial avance de la plaga de las plagas subterráneas no se dan en el 100% de la cobertura de un huerto, se da por focos, en algunas zonas hay que identificar esos focos para aislarlos rápidamente. Por lo tanto, es importante dimensionar en términos espaciales el huerto y ver dónde están los focos de avance, determinar el daño al cultivo y cuáles serían las tácticas de control. Aquí tenemos el cabrito del Maitén, que es agurrinoso persilloso, desde la región del Maule a los lagos. No sé si han visto pero creo que el que más se distribuye acá es desde la región del Maule a la región de Aysén, es el cabrito del Coihue, que se llama Penny. Ahí está el adulto. Después me contarán si cuál de los dos, o si han visto los dos. No quiero hablarles del ciclo, solamente les quiero decir de que, bueno, pasamos por huevo, larva, pupa, adulto, ese es el ciclo, pero lo más importante del ciclo, fíjense que aquí tenemos de septiembre a septiembre, en un año, prácticamente todo el año tenemos larvas de burrito, y las larvas de burritos, como bien decía Marina, son las que comen raíces, hacen galerías al interior de las raíces y después en la corona hacen como una cueva, ¿ya? Y en esta cueva lo que se alimentan de todo lo que es la savia bruta que la planta, minerales, agua, ahí quedan en una condición ideal para sobrevivir, pero la planta empieza en una decadencia que en 2 o 3 años muere la planta. O sea, es una enfermedad, o sea, es una plaga tremendamente agresiva en estos estados larvarios. Cuando nosotros vemos un adulto de burrito, que generalmente emergen de octubre hasta marzo, podemos ver adultos. Estos no son los que le provocan un gran daño a la planta, ¿ya? Sino que el problema que tienen es que en la medida que aumenta su población, copulan y
producen huevos, que ahí vamos a ver cuál es la importancia que tienen los huevos, y se va perpetuando la plaga. Más allá de este dato, de cuánto mide, de qué color son, miren, lo importante es que el hábito de postura, que son en el cuello de la planta, las hembras ponen, ¿ya? Y eso significa que el huevo queda son enterrados, digamos, cerca de las raíces. Una vez que eclosiona este huevo, las larvas se van directamente a las raíces, ¿ya? Este es el dato más importante que quería decirle, que un burrito, una hembra adulta, sobrevive en promedio 6 meses o más y tiene la posibilidad de poner 250 huevos. O sea, un adulto es capaz de producir 250 huevos, y de esos 250 huevos probablemente pueden formar 150 nuevos adultos. Por lo tanto, la capacidad reproductiva que tiene la plaga es altísima. Estos son los enemigos, fíjense que pasan por distintos estados. Aquí eclosiona el huevo, aquí tenemos una larva chiquitita que está siempre en la superficie, y después, en la medida que va aumentando su tamaño, va bajando y va alimentándose raíces, va creciendo y va haciendo, en la medida que se hace más grande, tiene un aparato bucal que es realmente un tanque, que es capaz de hacer horadar, pero bajo las raíces, muy, muy fuerte. Por lo tanto, fíjense, más allá del tamaño, es que cuando ya nos encontramos en estos estados, que son febrero, marzo, la capacidad que tiene de hacer daño en la planta es mucho mayor, ¿ya? Lo que les contaba, el nivel de daño que hace el adulto a la planta es prácticamente marginal, ¿ya? ¿Dónde está el tema? Fíjense, estas fotos son realmente impresionantes de la capacidad que tiene de generar aserrín esta larva con sus mandíbulas y de hacer, de horadar, ¿ya? El nivel de daño, hay algunos ejemplos de lo que hemos visto. Fíjense las galerías que hacen las raíces, fíjense como aquí donde se forman estas cápsulas, estas verdaderas cuevas donde la planta donde la plaga se aloja y se queda ahí, no se mueve porque tiene agua y tiene nutrientes, por lo tanto está feliz, pero la planta finalmente se ve colapsada. Aquí el segundo tema, dimensionar en términos espaciales el desarrollo y potencial avance de la enfermedad. Eso tiene que ver también con conocer cuáles son los hospederos naturales. Más allá de ver la lista, fíjense la cantidad de hospederos o de árboles donde puede alojar la plaga. Si los contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, y aquí hay 10, son 16 especies donde la plaga eventualmente puede habitar y después ir al huerto a reproducirse. Por lo tanto, aquí lo importante es conocer dónde el huerto, cuáles serían los focos fíjense, aquí hay árboles nativos donde estoy poniendo el mouse. Y estas son las zonas donde evidentemente hay que monitorear. Fíjense aquí igual otra zona de monitoreo, porque claro, aquí el bosque nativo son los hospederos naturales de la plaga, que eventualmente va a empezar a colonizar hacia los huertos, digamos. Por lo tanto, esa es un poco la idea, que hay que conocer cuál es el perímetro del huerto y cuáles serían los focos o los posibles hospederos que tiene la plaga, para evitar que desde aquí, que la plaga está conviviendo naturalmente, ¿ya? Se pueda diseminar, o los adultos puedan caminar hacia el monocultivo, donde es mucho más agresiva en un monocultivo que en una zona acá, en esta condición que está un poco más en equilibrio ecológico. Una vez teniendo claro cuáles serían los puntos de monitoreo, es importante el monitoreo propiamente tal. Para eso hay que generar estaciones de monitoreo en los puntos donde probablemente hay más, donde uno va a ver dónde están los hospederos, digamos, lo que hablábamos delante. Permiten registrar información en un mismo sector durante toda la temporada y ayudar a tomar decisiones. La estación de monitoreo puede ser designada con alguna bandera, estaca u otra alternativa. La información debe ser registrada en planillas de monitoreo. Con este instrumento de información se logra justificar aplicaciones en superficies mayores. ¿Qué es lo que quiere decir esta transparencia cuando la lean? Es que en definitiva, al igual que la aplicación de un insecticida, al igual que el manejo de POA,
al igual que cualquier práctica, es una práctica importante que se tiene que hacer y que se tiene que presupuestar dentro de las labores de un huerto frutícola. O sea, hacer monitoreo, ¿ya? Es una práctica que tienen que hacer los agricultores quincenalmente, mensualmente y en algunos momentos semanalmente para evaluar dónde son los focos y poder hacer estrategias de control. Si no hay estrategia de monitoreo, es imposible que una plaga nosotros la podamos mantener a raya, porque esta plaga nunca va a desaparecer porque es un insecto que es propio de acá, es nativo, que tiene todas las condiciones para sobrevivir, ¿ya? Tiene todas las condiciones, por lo tanto hay que mantenerlo a raya, pero hay que usar esta estrategia de monitoreo. La principal herramienta de control es el monitoreo. Aquí son avellanos europeos, pero le hemos puesto trampas para poder evaluar cuando emerjan estos adultos, quedan atrapados acá y podemos contar cuántos adultos emergen en un determinado tiempo. Aquí hay arándanos, fíjense. O sea, si nosotros vemos que tenemos 4 o 5 estaciones de monitoreo, poner estas trampas no cuesta mucho, son baratas, se pueden hacer, pero el tema es que en la práctica de estar visitando las trampas y estar con una hojita diciendo semana 1, 2, 3, 4, fecha, trampas de monitoreo, ya, aquí está el número de trampas y el número de individuos. Esta es una práctica que se hace habitualmente en los huertos de frutales, ya. Hay una persona que está a cargo de hacer esta actividad cada 2 semanas, como les decía, una vez al mes, etc. Pero es importante porque a partir de la información que generamos en esta planilla, vamos a poder decir, el sector 1 tuvimos presencia de adultos, por lo tanto ya no vamos a tener que hacer aplicaciones en el sector 2. ¿Ya? Y en la trampa 7, aquí que hay 1 hectárea. ¿Me escuchan? Ya un minutito, a ver si puede ir. Ya un minuto. Ya, voy terminando. El umbral del daño cultivo, solamente le voy a dejar un cuadrito para que ustedes vean número de adultos por árbol. Cuando ya tengan 3 adultos por árbol es muy grave, ¿ya? Grave 1,5, leve 0,35 adultos por árbol, es decir, si encuentran cada 10 árboles 3,5 adultos, eso es leve, pero es de importancia. Le voy a hablar un poquito de las estrategias de control, barreras perimetrales, o sea, fíjense aquí tenemos el bosque nativo, zanjas, donde nosotros aquí aplicamos insecticidas para que con aquellos adultos que vienen caminando se encuentren con el insecticida y no entren al huerto, y acá podemos hacer una estrategia de control mucho más racional. Mallas perimetrales funcionan bastante bien, aquí les voy a dejar los datitos con grasa, entonces vienen del bosque nativo y aquí el adulto trata de caminar y ahí se muere. Uno tiene la posibilidad de ir contando también los adultos que caen. Bandas ígneas para los árboles. Aquí también coberturas con insecticida. Control químico, la última estrategia que le decía, ahí hay un grupo de productos que ya cuando no tenemos más opción que hacer. Les voy a dejar también una estrategia de control de huertos de arándano y cuáles fueron sus resultados. Y por último, dejar en claro que lo más importante es que ustedes dentro de su estrategia incluyan el control biológico, incluyan la aplicación de hongos entomopatógenos, que se haga una práctica habitual y que si se hace todos los años probablemente no, en los focos que ustedes detecten más presencia de la plaga no van a tener que usar insecticida y van a mantener su zona prístina y hermosa que tienen. Así que esa sería la presentación. Muchas gracias, Nilson. O sea, a ver, muchas gracias. A ver, Jorge, ¿estás por ahí? Sí, Florencia, escuchando atentamente la presentación de don Abel. Abel, mira, quiero hacerte una consulta técnica, pero antes de eso, voy a tirarte unas loas. Abel, mira, quiero decirte que ha sido muy buena la interpretación técnica que has hecho respecto a lo que puede suceder acá en la región de Aysén, relativo al tema de plagas y enfermedades, ¿ya? Que eso partís por un lado. Pero sin embargo, creo que es importante relevar un tema que nosotros hemos visto en terreno y que en general en la región de Aysén
la mayoría de sus territorios, está muy asociado un hongo que está relacionado con el plateado de los frutales, ¿ya? Ya. Eso es generalizado, sobre todo en la zona húmeda de la región de Aysén, donde nosotros hemos cifrado la esperanza de desarrollar arándanos de buena manera. Hemos visto que hay una presión importante y hemos visto síntomas, agentes fructíferos, más encima que la mayoría de los huertos acá de los colonos, cuando hicieron sus sectores para plantar antiguamente, lo asociaban mucho al álamo. Entonces hay muchos álamos protegiendo las quintas y todo ese tema, añoso, ¿no es cierto? Y es donde hemos podido identificar el hongo plateado. Entonces, la pregunta está relacionado específicamente cuánto nos tenemos que preocupar por el tema del plateado, o a lo mejor debido a nuestra poca experiencia estamos exagerando, y saber si es posible que ustedes tengan información respecto del uso de tricodermas, y específicamente para el control de hongo de la madera, específicamente un producto que ha llegado al mercado, se llama BioLife Cypro. No sé si lo has escuchado tú, que tiene tricoderma, atroviridad y bacillus también. Yo no sé, y lo recomiendan para zonas frías. Entonces, tú sabes que este tema, de repente todos dicen, mira, tenemos la papita, y son productos que nos demoramos en validar acá en la región, y finalmente son productos que nos ofrecen una garantía real de éxito para el control, pensando que vamos a ocuparlo dentro de una estrategia de control más integrado, no solamente depender de un solo producto, ¿no es cierto? Pero esa era mi pregunta, Ya. básicamente. Mira, la verdad es que yo creo que lo que hablamos del manejo integrado de plagas y enfermedades está dentro de una estrategia. Lo que pasa es que nosotros, dentro de esa estrategia, tenemos la evaluación de la efectividad de un producto químico, de un pesticida, y donde los niveles de control son de 80, 90, hasta 100%. Por lo tanto, nosotros comparar los tricodermas o comparar hongos entomopatógenos con un pesticida es bastante, como dijera, poco comparable las dos cosas. Por lo tanto, creo yo que el uso de esos productos que tú me planteas, hay que esperar menos de ellos, pero hay que aplicarlos sí o sí dentro de una estrategia, ¿ya? O sea, siempre cuando tú tienes el manejo de un control biológico, vaya a tener efectividad de 40, 50%, y si es así, nosotros decimos que el producto es fantástico, ¿ya? Entonces, primero, el punto de comparación es con un pesticida, no hay punto de comparación, ¿ya? Y lo segundo es que todas estas aplicaciones, tanto de tricoderma, hongo, tienen que ser permanentes, continuas en el tiempo, dentro de un manejo integrado, y donde, por ejemplo, el manejo de poda, la desinfección, por ejemplo, el raleo de cañas que hablábamos, la desinfección de las tijeras, el uso de cloro, de permanganato potasio, pastas poda, tienen que estar dentro de esa estrategia para el control del plateado. Entonces, por eso es que es integrado. Tenemos que hacer 3 o 4 medidas de control para que el producto brille. Pero si nosotros dejamos en manos de tricoderma la estrategia de control de plateado, probablemente le vamos a empezar a echar la culpa al producto y vamos a desilusionarnos de que nos están vendiendo un polvo mágico. Entonces creo yo que ahí hay que racionalizar ese concepto que yo te planteo, Jorge. Perfecto, muchas gracias. Solamente como con el ánimo de recordarle a nuestros participantes es que pueden hacer sus consultas a través del chat. Si no hay consulta, obviamente no la hagan, pero está abierta la posibilidad para que lo puedan hacer. Bueno, eso básicamente era mi duda, Abel. Agradecerte tu presentación. Nuevamente. No sé si nos están escuchando de Billo Higgins. ¿Tienen algún comentario? ¿Habían hecho algo sobre, nos habían comentado el tema de tener, qué plantas para tener más enemigos, favorecen para tener más enemigos naturales? No sé si están por ahí los de Billo Higgins, si no escuchan.
Parece que no escuchan, pero no pueden hablar. Eh, Sí, sí, yo hice la consulta. ¿Me escuchan? Sí. Sí, con respecto a los controladores biológicos o plantas que ayudan a llamar insectos, digamos, que controlar algún otro insecto. Se escucha súper mal, no se entiende. Florencia, tú quizás puedes transmitir. Sí. Ellas querían compartir su experiencia, a ver, no, ahí sí, ellas querían compartir su experiencia con las plantas atrayentes de insectos, como caléndula y chinita. No sé si también aplica, o quizás hay algún enemigo natural para los burritos. Sí, mira, la verdad es que lo que está planteando como estrategia de control es el uso de corredores biológicos, ¿ya? Y ahí en ese listado de hospederos que yo les dejé en la presentación van a encontrar todas las especies donde habita el burrito. Por lo tanto, esa es una lista de posibles especies que se pueden usar como corredores biológicos y que son una barrera a la entrada de estos insectos al huerto, digamos. Entonces, paralelamente al uso de la zanja, de la malla, podrían también poner esta barrera de especies con distintas, no solo una monoespecie, sino distintas, haciendo una barrera que permita que la plaga se vaya a esas especies y hacer un control dirigido en esa zona. ¿Ya? Esa es la idea en general. Entonces, la superficie o la cantidad de pesticidas que nosotros vamos a usar se reduce al mínimo, ¿ya? Porque en vez de usar pesticidas para 5 o 10 hectáreas, probablemente vamos a usar la cantidad de pesticidas necesario para 0,1 hectárea, un 10%. Entonces, es válida la estrategia. O sea, la planta hospedera o ese corredor biológico por sí mismo ya le está ofreciendo una fuente de alimento a la plaga, por lo tanto no necesita probablemente ingresar al huerto, pero también es necesario bajar la población de esos adultos, porque en la medida que se van reproduciendo, la cantidad de alimento que tienen se va limitando, por lo tanto va a haber naturalmente un ingreso al huerto. Por lo tanto, hay que bajar la población haciendo aplicaciones de insecticida dirigida en ese corredor biológico. Por lo tanto, creo yo que esa es una estrategia, pero tremendamente importante, ¿ya? Perfecto, gracias. No sé si Edith en Murta tiene alguna pregunta. Edith, ¿nos escucha? Parece que no nos escuchan. Jorge, ¿alguna otra pregunta por allá? No, nada más. Perfecto, bueno, le damos muchas gracias, le damos las gracias a Abel entonces y lo dejamos invitados para la próxima semana. No vamos a tener las capacitaciones, pero la primera de agosto retomamos y les vamos a confirmar el día y la hora. Agradecerle a Abel González, muchas gracias por su tiempo y todos sus conocimientos. Y vamos a dar un descansito de 5 minutos y volvemos con Nelson, que ya solucionó su problema. Muchas gracias, Abel. Chao, Gracias, chao. Abel. Muchas gracias por ocupar mi tiempo. Me salvaste. Bueno, para eso estamos. Chao, chao. Suerte. Chao.
que no lo pensaste antes de quitarme tus besos y dejarme como a nadie, sabes a qué me refiero. Porque dejaste que me ilusionara, en verdad yo no era nada, pa' que me decías te quiero. Porque tiene que ser siempre el que pierde, el que da todo, y tú me hiciste a tu modo, ni modo que voy a hacer. Tendré que acostumbrarme a estar sin verte, sé que nada es para siempre y ahora me tocó perder. Solo espero y te vaya de lo mejor, que no conozcas el dolor, que alguien en verdad te quiera y que te dé su corazón, así como lo hice yo. Y entiendo que hoy se termina esto que nunca comenzó, esto que nadie sabía y que jamás se retrató. Si tan solo hubieras dicho que de mí te apartarías, no me hubiera enamorado de toditas tus mentiras, no me hubiera enamorado de estos tus hermosos labios, de tus manos, tus caricias, que en mi cuello hacían tus manos. No te hubiera dedicado tanto tiempo ni canciones, no tuviera hecho el amor, no conocía tus intenciones. De la izquierda yo fui el cero, quererte sale muy caro y justo cuando más te quiero, te retiras de mi lado. Continuamos, ritmo de chamamé para que lo vayan bailando en la casa, queridos amigos. Zapateando, zapateando para todos nuestros amigos de la línea sur, para toda la gente de Neuquén y el norte neuquino, vaya el saludo. Seguimos. ¿Cómo estamos? A ver, ¿dónde está don Nelson? ¿Anda por ahí ahora sí? Ahí. ¿Me ves?